VES Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de la salud, saludando cordialmente con el doctor Pablo Herrera. En esta ocasión vamos a abordar diferentes temáticas a fin de que usted cuide su salud y, como no, conozca los diferentes síntomas de las principales enfermedades. Bienvenido, doctor. Una de las temáticas a abordar hoy es acerca de la diabetes. ¿Qué tan común ahora se está volviendo esto? Se habla inclusive hasta de una epidemia. Efectivamente, todas las investigaciones que se han realizado están indicando de que en el mundo, desgraciadamente, la diabetes es una enfermedad demasiado común. El porcentaje de habitantes en el mundo es extremadamente inmenso. Los diferentes países han considerado inclusive que debe ser tomada en cuenta como una enfermedad pública en la que debe preocuparse directamente el Estado, para solucionar el problema de esta enfermedad que desgraciadamente conlleva a otras enfermedades, deteriora la salud y disminuye el desarrollo de los pueblos desde el punto de vista económico, tomando en cuenta de que por ello disminuye el trabajo, disminuye la capacidad de producción y a su vez existe una mayor cantidad de gasto económico. Doctor, se habla de la mala alimentación, del sedentarismo de la gente, que en muchas ocasiones pasa solo frente al computador o en los trabajos sin mayor actividad física. Efectivamente, una de las causas es esa, ¿no? El sedentarismo, desgraciadamente, ha hecho de que las personas, no puedan trabajar y dedicarse al deporte. Desgraciadamente, el trabajo ha hecho de que definitivamente se sientan en un escritorio, cojan el computador y terminen prácticamente a las 8 o 10 horas de trabajo continuo, excepto el almuerzo que obligadamente tienen que hacerlo. Eso no está permitiendo que las personas se dediquen unas pocas horas al deporte. Esa es una de las causas, pero también tiene que ver mucho el tipo de alimentación que estamos teniendo. En Latinoamérica, por ejemplo, se tiene un tipo de alimentación muy diferente a la alimentación europea. En este continente prácticamente aumenta la cantidad de hidrocarbonados, alimentos que tienen grasas, alimentos que tienen fritos, alimentos que desgraciadamente carecen de fibra, ¿no? Entonces ha hecho de que, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, la alimentación, todo tipo de alimentación, aunque sea un menú diario, sea intrafamiliar o a lo mejor en los restaurantes, siempre están acompañados de legumbres, siempre están acompañados, por ejemplo, de alimentos que contienen fibra. Aquí en Latinoamérica, tenemos mucha papa, por ejemplo, mucha yuca, mucho tubérculo, ¿no? Y los fritos abundan. Y los fritos, desgraciadamente, no es lo mismo comerse una hamburguesa en Norteamérica o en Europa que comerse una hamburguesa en el Ecuador. Allá, por ejemplo, la hamburguesa, si bien es cierto, aparentemente es igual, pero no es así. El aceite que lo utilizan allá es exclusivamente para una hamburguesa. No lo queman el aceite. Y ese aceite, si es que dado el caso sobra, lo botan. Acá, en cambio, utilizamos el aceite requemado, más quemado, y eso desgraciadamente hace de que eso se transforme en un mal alimento para el organismo. Grasa saturada que llama. Es la grasa saturada, efectivamente, la grasa quemada.
De igual manera, por ejemplo, la papa frita, ¿no? La papa frita, que tampoco es lo mismo que comerse en otros países que comerse acá en Latinoamérica. Es una papa frita que desgraciadamente el aceite es quemado, requemado, e inclusive en algunas ocasiones ese tipo de aceite, por ejemplo, no se lo termina de utilizar hoy, se lo utiliza mañana, pasado y así, es decir, no, y si dado el caso ya está disminuyendo, nuevamente ponen encima otro litro de aceite y así sucesivamente. Ese aceite nunca jamás deja de ser un aceite quemado. Desgraciadamente la diabetes conlleva también, decía, otras enfermedades como por ejemplo la hipertensión. O sea, hay este síndrome metabólico que tiene que ver con los colesteroles, con el aumento de los colesteroles, de los triglicéridos. Esta que se llama la dislipidemia mixta, que desgraciadamente si usted tiene ya estas 3 enfermedades, prácticamente ya es una persona que tiene que tomar siquiera unos 5 medicamentos diarios. Diga usted, por ejemplo, paciente diabético, es un paciente hipertenso, es un paciente que tiene colesterol o triglicéridos elevados. Eso conlleva a que prácticamente su salud sea deteriorada. Las medidas que se las puede tomar a nivel de Latinoamérica, considerando nuestros recursos económicos, yo me podría atrever a decir de que el Ecuador, en el caso nuestro, no es que no tenga alimentos buenos, el asunto es de que no sabemos alimentarnos. La alimentación que nosotros la tenemos, por ejemplo, en muchísimos sitios nos damos cuenta de que si cosechamos habas, tenemos habas de mañana, al mediodía y de noche, y no somos capaces de modificar, de cambiar ese tipo de menú. O sea, no es que las habas sean malas, todo lo contrario, son ricas en proteínas, son uno de los mejores alimentos, pero no sabemos preparar que sean acompañados con otro tipo de alimentos, por ejemplo. Y si dado el caso usted les pregunta en el campo y les dice, bueno, ¿y por qué no modifican? ¿Por qué no cambian de tipo de alimentación? O sea, lo que le dicen es de que no hay más. Lo que sucede es de que yo diría, hay un montón de formas como alimentarse mejor. Por ejemplo, si es que no se quiere vender la producción de habas, puede haber el trueque con otro tipo de alimentos, ¿no es cierto? Claro. Pero sabiendo que uno tiene que saber alimentarse mejor. Y desde ese punto de vista, quien tiene la obligación de enseñar es el Estado, ¿no? Claro. A nivel de escuelas, a nivel de colegios, a nivel de spot televisivos, etcétera, etcétera. Bueno, algo se está avanzando, mi doctor, toda vez de que se escucha también de esto de la suma causa y la seguridad alimentaria, situaciones que francamente antes no se escuchaban, ¿no? Bueno, yo le diría que antes, por ejemplo, existía una cátedra, una materia que, por ejemplo, se llamaba la nutrición, y hoy no conozco que existan colegios o escuelas en donde se dé nutrición. Sería importante. Entonces, ¿no? Por ejemplo, esa sería una situación en la que debería modificarse, ¿no es cierto?, el currículum. O sea, yo pienso que, por ejemplo, o sea, es importante saber educar desde el hogar. Es decir, está bien a lo mejor plantear un spot televisivo en el que se diga esto es lo que produce o esto es, pero no es tan cierto eso. Es decir, más efectivo es donde, por ejemplo, se pueda discutir del producto, se pueda discutir del menú, y eso se lo puede hacer del profesor con los estudiantes o entre estudiantes dándoles el tema, pero en base a un programa de saber alimentarse, de saber nutrirse, porque no es lo mismo tener el alimento que el no podernos nutrir adecuadamente. Muy bien, doctor, se nos ha quedado corto el tiempo para seguir hablando acerca de este importantísimo tema, la diabetes. En esta ocasión también hemos abordado una de las causas que la provocan, que es
el de la mala alimentación. Estaremos en otra ocasión con usted, doctor, y agradeciéndole también por abrirnos estas puertas y seguir conociendo y, cómo no, enseñando a nuestro público televidente acerca de estos diferentes temas. Yo le agradezco, doctor, y estaremos en otra ocasión con Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes. Ves Televisión.